Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los oyentes de este programa que quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, se disuelve el Imperio Turco Otomano, nacen los estados de la Liga Árabe y con ellos también una serie de conflictos que sobreviven hasta el día de hoy. Este es el episodio 13. El Islam es la tercera religión de este planeta, por concepto de número de miembros después del cristianismo y el judaísmo, y en su paso por la historia de este mundo ha tenido un origen, desarrollo y protagonismo en una serie de acontecimientos dentro del marco del gran conflicto. El gran conflicto cósmico entre el bien y el mal nace en el seno de los árabes, una raza que emergió por la confluencia de varias líneas genealógicas, la más fuerte de ellas la de Ismael, hijo del patriarca semita Abraham, razón por la cual, y con justa causa, ellos mismos se autodenominan descendencia del profeta y herederos legítimos de la tierra de Canaán, prometida a su siervo desde cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos en la antigua Mesopotamia. De Ismael van a nacer 12 príncipes y de estos vendrán una cantidad de tribus árabes que se esparcirán por toda la península, conformando toda una gran civilización organizada a base de clanes familiares y tribales. De la familia de los hachemíes de la tribu Qurayshi en la ciudad de la Meca, la actual Arabia Saudita, se levantará Mahoma, el escogido por Alá, quien inicia su trabajo profético y la conquista de todas esas tierras por pedido de su Dios. Luego de morir Mahoma, se estableció el liderazgo sucesor instituido por los califas, naciendo así los califatos. Esta gente se va expandiendo, pero al mismo tiempo tiene terribles conflictos internos, dando origen a nuevas dinastías y nuevos epicentros desde donde se administraba la religión. Vamos a tener la dinastía Omeya, con sede en Damasco, el califato de Córdoba, en España, la dinastía de los abasíes, en fin. Pero también se va a suscitar una marcada subdivisión. Dos ramas que van a ser los sunitas y los chiitas. Entonces ahora tenemos el Islam sunita y el Islam chiita. El Islam chiita va a ser el 10%, mientras que el sunita va a ser el 90%. Y va a ser aceptado por una cantidad de pueblos como los turcos selyúcidas, quienes van a someter a Jerusalén poniendo a temblar a la Roma de Oriente, a la que conocemos como Imperio Bizantino. Bizancio, cuya metrópoli administrativa quedaba en la ciudad de Constantinopla. Recordemos que la Roma de Occidente había quedado bajo el dominio del sistema papal.
Ahora, para poder librar a Jerusalén de la mano selyúcida, no olvidemos que estos son musulmanes sunitas, Bizancio y el papado se confabulan estableciendo una serie de expediciones militares religiosas que en resumen no sirvieron para nada, porque Jerusalén continuó bajo el dominio de los turcos selyúcidas y antes lo que sí consiguieron fue dejar en observación médica a los bizantinos y el hambre de poder de una nueva línea de los turcos, quienes gobernados por Otomán dan origen a los turcos otomanos. Recordemos que son musulmanes sunitas, quienes van a tomar y arrasar Constantinopla en 1453, acabando para siempre a Roma Imperio, montando a los otomanos como los nuevos amos y señores del Mediterráneo por 391 años y 15 días. Tal como lo profetizó la sexta trompeta del Apocalipsis, los cuales se cumplieron hasta el 11 de agosto de 1840, cuando Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. Este acontecimiento cumplió exactamente la predicción y así se inició la caída en picada del tremendo imperio que había vivido épocas doradas con los sultanes como Selim I, Solimán I el Magnífico, Mehmed II, quien fue el que dirigió la toma y la caída de Constantinopla, a la que le cambió el nombre por Estambul. Ahora pasaba a ser el centro y epicentro del Islam, la ciudad de Estambul, del Islam, que ahora va a estar administrado ya no por los árabes, sino por los turcos. Con todo este telón de fondo, llegamos a los mismísimos inicios del siglo XX. Y los mismísimos inicios del siglo XX arrancan con la Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1918. 4 años más tarde, en 1922, el 1 de noviembre de 1922, el Imperio Turco Otomano se derrumba, se convierte en cenizas. El imperio da paso a la república y el sultanato va a ser reemplazado por la democracia. Es así como el 29 de octubre de 1923 se proclama oficialmente la República de Turquía con Mustafa Kemal Atatürk como su primer presidente. Y es que lo que pasó fue que, venga acá, póngale cuidado, a severa voltereta que esta gente dio para finalmente terminar yéndose al piso y terminar acabándose, los desmanes y abusos que van a cometer los turcos otomanos con todas esas provincias y estados que conformaban su imperio, los van a terminar hartando y les van a empezar a nacer unas temibles ganas de independencia y autonomía. En su afán de ganar la Primera Guerra Mundial en alianza con Alemania, Bulgaria y el Imperio Austrohúngaro. Ahora, esa alianza no fue muy bien vista y no fue muy bien recibida, no lo vayan a creer. Atatürk, que estaba al frente del ejército, no veía con buenos ojos ese parche que armaron, porque él se la solía, que al momento que formarse un conflicto europeo contra los ingleses, los franceses y los italianos, ellos eran los primeritos que iban a terminar perdiendo, porque eran los primeros que iban a salir desmembrados. Y de hecho, eso fue lo que al fin de cuentas terminó pasando. Y es aquí cuando entran en juego el radical triunvirato turco-otomano de los Pasha, conformado por Cemal Pasha, Talat Pasha y Enver Pasha. El combo de los Pasha, mejor dicho, Hugo, Paco y Luis. Esta gente fue un tormento. No, y las sospechas que se empezaron a levantar hacia los armenios fue una cosa de locos. Tras de que los armenios estaban apoyando a los otomanos con sus ejércitos, estos los terminan señalando y acosando de espionaje, de conspiración de colaborar con los rusos, de sabotear su papel en la guerra, y se termina desatando una masacre brutal entre el 1915 y 1923. Los turcos otomanos terminaron sacrificando a 1 millón de armenios. ¡1 millón! Hola, eso es mucha gente, pero mucha. La primera a la que le vuelan la cabeza en estos genocidios fue a la élite intelectual de los armenios y en las narices de Alemania, que guardó silencio y no dijo fue pero nada. Esta fue la gota que repasó la copa. A los turcos otomanos los empezaron a acercar por todos lados. Los rusos asediaban por Persia y Estambul, los franceses por el Magreb y los británicos por Egipto.
¿Ustedes se acuerdan aquel episodio cuando yo les dije que los musulmanes llamaban a la yihad cuando se tenían que defender? Pues agárrese todo el mundo, porque el sultán Mehmed V les hizo un llamado urgente a todo musulmán a que se unieran a la yihad en contra de las fuerzas aliadas, en medio de semejante tropel que se había armado. Y la manera como los musulmanes en todo el territorio del convulsionado imperio va a responder ante este llamado del sultán es lo que les voy a contar en el siguiente segmento. Tomen un poquito de agua y vayan al baño unos instantes, porque ahora sí, la que se nos armó fue, pero la grande. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Pues resulta que ante el llamado desesperado del sultán Mehmed V, que, mejor dicho, casi se desgalilla llamando a todos esos musulmanes a la yihad, no sirvió, pero para nada. Porque es que ya todos estos musulmanes estaban cansados de tantos desmanes y abusos de los líderes. No, pues sí, con razón, toda esta gente clamaba por autonomía. Lo que pasa con este fenómeno siempre es lo mismo. Mientras el galán de la película está reinando y todos estamos bien, pues chévere, todos somos felices, pero llega el tiempo que el pueblo sometido quiere ser libre también. Entonces, toda esta gente reclamaba autonomía, no tanto independencia, pero sí autonomía. Y el inclemente de Yemel Pasha va a empezar a soltar candela en contra de todos estos musulmanes rebeldes. Se va a dar una serie de ejecuciones atroces, que lo que va a provocar es que esta gente se endiable más de lo que venía. Y ahora sí, ¿quién dijo miedo? Se sublevaron más en contra del autoritarismo del imperio hasta que desde la Meca, y vuelve la Meca otra vez, desde la Meca, en Arabia Saudita, el reverendo regente de la Meca, Hussein, proveniente de nada más y nada menos que de la familia de los Hachemíes. ¿Se acuerdan de este clan familiar? Pues resulta que este reverendo regente no acudió al llamado de la yihad que se lanzó desde Estambul por el sultán Mehmed V. No aceptó, y mejor dicho, los otomanos lo cogieron entre ojos, lo amenazaron, pero quienes iban a aprovechar la posición de Hussein fueron los británicos, señores.
Sí, así como lo oyen, estamos en plena Primera Guerra Mundial. Los británicos, ahí les tiro el chisme, los ingleses. Pues, ¿cómo les parece que los británicos, en tono amable y bondadoso, los cuentearon y les ofrecieron que si los apoyaban, ellos los apoyarían en su proceso de independencia de los otomanos en los territorios de la Mesopotamia y Palestina? Ojo aquí, pilas aquí. No se me duerman, no se me duerman, no se me duerman. Abran el ojo, pero ya, porque aquí se viene la cosa. Sí, los británicos les hacen la que propuesta a Hussein, regente de la Meca, y mejor dicho, a Yemal Pasha le dieron 3 desmayos, se rasgó las vestiduras, le pareció supremamente humillante que Hussein haya siquiera rechazado concertar con él, pero que sí se sentara a dialogar con los británicos. Y lo que hizo fue intensificar los abusos, ante lo que el regente no tuvo de otra que llamar a los árabes a su definitiva sublevación en contra del imperio. Y dicha sublevación la va a dirigir Faisal. Grábense ese nombre, Faisal. Pues Faisal era el hijo del regente Hussein y Faisal va a tener un coequipero que significó para él y para todo el mundo árabe una figura de hermandad, unidad y liberación, que pasó a ocupar los macrotitulares de su historia reciente. Un joven inglés, oficial del ejército y además arqueólogo, Thomas Edward Lawrence. Lawrence de Arabia. ¡Wash! Pesos pesados, señores. Miren, después de tantos siglos de dominación de los otomanos sobre Palestina, Lawrence de Arabia y Faisal dirigen una guerra en contra de los otomanos en ese territorio y mandan al ejército otomano a volar de ahí, de Palestina. Esa fue una hazaña épica, histórica. Ni las 50,000 cruzadas que hubo lo lograron. Y es a partir de este triunfo, es a partir de esa victoria, que el baile que los otomanos tenían en esas hegemonías se va a ir desmoronando, haciendo trizas. Los ingleses y los franceses van ganando las victorias sobre los territorios donde los otomanos mandaban y van a ir armando también estos dos compinches unas tramoyas más buenas de cómo se van a repartir esos territorios para quedarse con ellos y sobre todo cómo van a conformar sus límites y sus fronteras para cuando llegue el momento de la repartición. Vean, ese banquete va a estar, pero bueno, porque los enredos geopolíticos que van a nacer junto con el nacimiento de todos estos estados que van a conformar la denominada Liga Árabe van a ser los señores enredos, papás de otros enredos que van a desembocar en unos conflictos de nunca acabar, donde se van a derramar chorros y chorros de sangre y a su paso van a dejar destrucción, desolación y muerte. El sultán Mehmed V muere aferrado al poder, pero en su lugar queda su sobrino Mehmed VI. El combo de los 3 pashá huyen de Turquía dejándola en ruinas, acabada, destruida. Y sobre todo al control absoluto de Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria, sus aliados en la Primera Guerra Mundial. Lo que vino después para Turquía fue un proceso de paz con amnistías y condenas para los culpables de tanto horror. Terminada la guerra, se celebró en París la Conferencia de Paz de 1919, a la que asistieron Faisal y Lawrence de Arabia, y estos llegaron para recordarle a los británicos lo que les habían prometido si apoyaban su guerra contra los otomanos. Faisal y Lawrence de Arabia arribaron a la Conferencia de París con severo proyecto nacionalista debajo del brazo. Propusieron conformar el Gran Reino Árabe con capital en Damasco, en Siria. Lo que estos dos buenos hombres no sabían era que durante la guerra, Francia y Gran Bretaña ya habían conspirado semejante plan debajo de la mesa, donde negociaron antes de tiempo y se repartían el botín antes de tiempo. En fin, así empieza una cadena de acuerdos por debajo de cuerda, donde estos dos compadres, los franceses y los ingleses, por su parte, le van a prometer una cantidad de cosas a unos y otra cantidad de cosas a otros. Se van a ganar la amistad de todos con su sonrisita de buena gente, al tiempo que a todos les van a quedar mal. Y ellos se van a terminar saliendo con la suya. De aquí para adelante todos esos conflictos se van a ir gestando. Es así. Dobles promesas, promesas sin cumplir, orgullos heridos, lealtades traicionadas, venganzas, ajustes de cuentas, desquites, de todo esto se va a dar aquí.
Les voy a dar dos nombres que para los siguientes episodios ustedes no pueden borrar de sus discos duros. Marc Sainz y François-Georges Picot. Ajá, ¿y estos dos fulanos quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Qué pitos tocan en esta banda? Pues déjenme que les tire el dato. Marc Sainz es agente británico reconocido y François-Georges Picot fue un diplomático francés de renombre. Son estos dos los que se sientan sobre la mesa y arman un plan de repartición de los territorios que dejó el Imperio Turco Otomano luego de que lo tumban, que eran muchos territorios, por cierto. Cogen un papel y un lápiz y empiezan a dibujar líneas, a trazar rayas, a dibujar fronteras, límites, a armar mapas, se inventan unos meridianos, se inventan los paralelos y se reparten al antiguo Imperio Turco Otomano como piezas de un rompecabezas, quedando la cosa más o menos así. Francia se queda con la zona norte, de Siria hacia el norte y hacia el sur, toda la Mesopotamia. Los ingleses se quedan con todo eso. Entonces, partiendo de Inglaterra hacia lo que les quede más lejos, Inglaterra lo va a llamar el Lejano Oriente. Lo que le quede cerquita, Inglaterra lo va a bautizar como el Cercano Oriente. Y lo que les quede en la mitad de los dos, adivinen cómo se va a llamar. El Medio Oriente. ¡Ay, qué chévere! Esto para ti y esto para mí. A este plan de repartición se le conocerá con el nombre de Acuerdo de Sainz-Picot, en el que van a dejar a Faisal viendo un chispero en el tremendo exilio al que lo mandaron, quedando de esta manera el mundo árabe con un profundo resentimiento para el resto de la historia. El mundo árabe quedó absolutamente aburrido con el nuevo mapa que les van a dejar los ingleses y los franceses con los acuerdos Sainz-Picot, porque es que fue que les impusieron unas fronteras y límites que ellos no aceptaban. No les preguntaron nada, no les consultaron, eran sus tierras. Y lo que complica más la cosa, las tierras de Alá. Esto pasó en Siria, esto pasó en Irak, esto pasó en Jordania, en Líbano y prívate en Palestina. Una nueva ola de guerras, conflictos, peleas, desacuerdos, tratados, enmiendas, en fin, una nueva ola de todo eso apenas empezaba. Para armar un estado hay que amputar otro. Para que a los ingleses les convenga de acuerdo a sus intereses tener tal pedazo de territorio, a los franceses les tocaba cedérselos, pero a cambio de alguna prebenda. Eso no era así de gratis, así de una. La antigua Palestina otomana pasó a ser administrada por los británicos. Miren cómo fue la cosa ahí en esa zona que va a ser el epicentro icónico de toda esta zona turbulenta de nuevos conflictos territoriales. La antigua Palestina otomana pasó de ser administrada
a los británicos. Y para estas alturas ya empezaba a circular por ahí, por los pasillos, un rumor, un comentario. Se decía por ahí que ya se estaba llegando la hora de crearles en su tierra, en su propio lote, un hogar nacional, un país para los judíos que venían de siglos de andar errantes por la tierra, después de haber sido expulsados no solo de ahí, sino de todos lados, que porque esa era la tierra que les pertenecía, que era herencia legítima hecha por Yahvé a Abraham, su patriarca mayor, y ellos la ocuparon antiguamente con su reino, y vuelve la cosa otra vez. Yo se los vengo diciendo desde el episodio número 1 de esta serie, que esa promesa generacional era transversal a todo lo que íbamos a ver aquí, capítulo por capítulo. Pero no crean, ese rumor no circulaba porque todos estos poderes eran respetuosos de sus creencias y deseaban serles fieles a su fe y compadecerse de sus terribles diásporas, tragedias y noches tristes. No, mijitos, la cosa no viene por ahí, pero ni en las curvas. Esa idea surgió como resultado de otra promesa de guerra hecha por los británicos al movimiento sionista que venía metiendo presión en su búsqueda de hacer justicia a los judíos perseguidos en el mundo tras haber sido expulsados de su legítima tierra. Ese corrillo de pasillos surgía por los mismos intereses y motivos que movían las demás reparticiones, porque entre otras muchas cosas, los británicos en el reparto de los acuerdos Sykes-Picot se quedaban con el sur de Mesopotamia, no porque el sur de Mesopotamia fuera muy bonito y esplendoroso ante los ojos de ellos, sino porque de ahí, debajo de esas tierras, encontraron unas ricas corrientes de un combustible fósil que sería el que prendería el incendio de todos estos conflictos que ya se empezaron a mencionar aquí. Y es al que le vamos a dedicar el próximo episodio, que va a ser un capitulazo porque se trata del oro negro. El líquido oscuro y viscoso que pondrá a darse duro a toda esta parranda de locos por el poder y la soberanía de este mundo, cosa que solamente le pertenece al Dios del cielo. En el próximo episodio, el personaje estelar que entra a esta serie es el petróleo. Resumimos y nos fuimos. Uno, la hora de dar cuentas al Imperio Turco Otomano le llegó. Su disolución se dio en 1922, dando paso a la República de Turquía. 2. Siglos de dominación imperial del Islam terminaron en el antiguo mundo, naciendo así la Liga Árabe. 3. Bajo el mando de los ingleses y los franceses y sus particulares acuerdos, va a emerger un nuevo conflicto a la vista, protagonizado por musulmanes y judíos. 4. Un nuevo personaje irrumpe en una coyuntura estelar de este relato, el combustible fósil. Ahora el panorama es absolutamente incandescente porque se mete el petróleo y todo el papel turbulento que va a jugar en todo este juego de poderes. 5. Porque el poder, el gobierno y la soberanía en la historia de este mundo pertenecen al Dios eterno y no al hombre perecedero y mortal. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.